Saludamos al querido Sergio Chousa, gran economista, muy requerido por estas horas, así que le agradecemos el tiempo que nos haya esperado para conectarnos con él. Sergio, querido, ¿cómo estás? Aquí Marité, Ramiro te saludan en Canal 10 en Tucumán. Hola, buenas tardes para vos y para todo tu equipo. Bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, ¿qué días estamos viviendo desde el punto de vista económico, no? Sí, sí, es una situación convulsionada. Obviamente estamos en el medio de una corrida financiera, cambiaria bastante severa que no empezó hoy, ya lleva varias semanas. Y bueno, un poco expresa la base de algunas inconsistencias macro que son severas, que vienen de arrastre, no empezaron tampoco ahora, ¿no? Ya se arrastran desde hace varios años atrás, y un poco la fiebre, ¿no? Lo que se ve en el relieve del problema económico es la expresión de los dólares, de la dinámica inflacionaria, etcétera, etcétera. Pero es una crisis macro integral, ¿no? Uno diría, hay cierto desgaste del funcionamiento de la economía que es acumulativo a lo largo de los años y te termina pasando factura. Pero bueno, me parece que también hay que llevar tranquilidad y apaciguar estos días para que también los televidentes no tomen decisiones apresuradas, no se precipiten, porque una corrida, así como empieza, en algún momento termina, y la gente que se precipita en general suele tomar las peores decisiones. Ya ha pasado varias veces que en momentos de corrida siempre es el minorista, el ahorrista más chico, el que llega último y tal vez se dolariza el precio más alto y después termina perdiendo. Claro, vos recién tuiteaste con respecto a lo que informa Infobae de la cotización del dólar blue, del dólar ilegal, a 322 pesos. Vos pusiste, son precios de pánico, no tienen fundamento macro, toda vez que se supere la corrida. Sí, sí, sí. Sí, a ver, hoy tenés un efecto que se llama sobrereacción en la jerga, ¿no? Es un efecto dado porque el momento de pánico, el momento de crisis severa, genera que los agentes piensen que el dólar no tiene techo, que el dólar tiene una situación de insostenibilidad donde siempre que vos entres a dolarizarte vas a pagar un valor más barato y no va a tener límite. Entonces esa sobrereacción termina generando un efecto de realimentar el proceso, ¿no? Se realimenta el proceso y es como que la corrida gana volumen, se acelera y cada vez más personas están dispuestas a pagar precios que son a todas luces insostenibles. Desde un punto de vista macro, si vos ajustaras el valor del dólar en los segmentos paralelos a precios históricos, estamos en un dólar muy alto, muy caro. Diría que estamos volviendo a niveles de 2006, 2005, ¿no? Con lo cual uno tiende a pensar que es un dólar que ya está llegando a un techo significativo, lo cual eso no quiere decir que no puedan seguir creciendo si no frenan la corrida. Por eso el centro del problema es de carácter financiero, no es un problema de carácter macro. Una vez que vos tabicás la situación de insostenibilidad financiera aplicando medidas específicas o aquietando un poco las aguas a través de una consolidación política, generando acuerdos al interior del sistema político, bueno, muy posiblemente se apacigüen estos dólares que a todas luces no tienen sostenibilidad macro. Claro, claro. Sí. Y con respecto a estas medidas específicas que mencionás, ¿el gobierno podría acompañar con medidas claras, concretas a nivel económico y a nivel político que ayudaran a calmar la situación? Sí, sí, me parece que en el plano de lo político, primero de todo, a ver, tenés dos dimensiones. Una, la externa. Está claro que la oposición en parte aprovecha estos momentos de debilidad del plano económico para echar un poco de nafta al fuego. Más allá de eso, ¿no? Obviamente uno podría decir, bueno, es el rol de la oposición, ¿no? Más allá de eso, tenés otro problema que es el interno, ¿no? Algunas voces que terminan desalineándose al interior del mismo frente de gobierno y te potencian la incertidumbre, ¿no? Te erosionan la credibilidad de un programa económico. Así que primero de todo, en el plano político interno, es necesario consolidar la autoridad de la ejecución de la política económica, que hoy en día obviamente está
sobre la égida de la ministra de Economía. Entonces, una vez que vos consolidás la autoridad de tu política económica, tratás de no dar señales en contrario. Por ejemplo, ayer hubo una precipitación en un anuncio sobre una modalidad modificada para el dólar turista. Sí. Y bueno, y eso, viste, fue un anuncio un poco disfuncional porque se anticipó, todavía no estaba del todo perfeccionado. Bueno, eso genera ruidos en la comunicación económica que en un momento de crisis la tenés que tener bien pulida, como si fuera un violincito. Así que me parece fundamental que el gabinete económico pueda sentarse, parar la pelota, ordenar internamente, y eso te va a dar más solidez, ¿no? Yo creo que principalmente vos decías también esta cuestión de comunicar una vez que la medida ya está aceitada, claro, no antes, no decir vamos a hacer sabiendo que son números y hay mucho dinero en juego y sobre todo los especuladores tratando de sacar ventaja. Porque ¿no? el Gabinete Económico está reunido recién hoy para hablar sobre esto. Sí, sobre todo lo de no anticipar, porque como tenés que tomar medidas sobre el mercado de cambios, claro, ahí es todo muy minuto a minuto la toma de decisiones. Entonces, si vos anticipas algo previo a su implementación, es posible que te tomen el pulso, ¿no? El mercado te toma el pulso y justamente ellos también anticipan su toma de decisiones, y entonces es como un efecto boomerang. Una medida que busca tabicar, busca poner un dique de contención, se te termina volviendo en contra por una incorrecta implementación o comunicación económica. Así que, digo, obviamente en un momento de crisis política y económica se entiende que hay mucha efervescencia, ¿no? Y también hay seguramente idas y vueltas al interior del gobierno nacional, pero por eso es tan importante que logren apaciguar, calmar un poco las aguas, mirar el panorama, y cuando ya tengan todo cerrado, un paquete que lo ideal sería que sea lo más integral posible, ¿no? De medidas aisladas, ¿no? Claro. Porque es como un ejército que vos tenés poquitas balas. Si cada uno dispara donde quiere, bueno, es más probable que le termines pegando a tu misma tropa que tengas un ataque correcto sobre el ejército enemigo, ¿no? Bueno, hay que coordinar para eso, y esas pocas municiones que hoy tiene el gobierno nacional, usarlos de manera efectiva. Claro, porque además del dólar turista, por otro lado, también hoy se hablaba de un posible anuncio que lo podríamos tomar más a nivel político, como el pedirle u obligar a los funcionarios nacionales que no viajen al exterior para cuidar el dólar, pero por otro lado también Juan Grabois, que ayer decía, bueno, falta poco para que haya un desorden social, por decirlo de manera liviana. Sí. A ver, vos ahí tenés un problema de fondo, que es que venís arrastrando una situación de insostenibilidad macro. Siempre nos podemos remitir más atrás, ¿no? Pero el origen fue la crisis de deuda y de balanza de pagos 2018-2019. Ahí ya entraste en un esquema de insostenibilidad donde tenías que reestructurar la deuda, y eso te generó en ese momento la necesidad de tabicar el mercado de cambios, segmentándolo, ¿no? Con este esquema del cepo que tenemos hoy, hay que remitirlo a septiembre de 2019. Desde ese momento, el grado de inconsistencias macro solamente se profundizó. Uno puede ahí llorar sobre la leche derramada y mencionar el daño que hizo sobre la economía la pandemia, ¿no? Y ahora, este año, las consecuencias del coletazo externo de la tensión geopolítica. Pero, viste, ahí es como que entraste en cierta espiral del cual es muy difícil salir, porque el propósito de este gobierno nacional en 2019 era salir del mecanismo de cepo. Recuerdan ustedes que Alberto en la campaña electoral decía: el cepo es un mal mecanismo para la administración de cambios. Bueno, ese cepo te trae un montón de consecuencias macro, también sobre la dinámica de precios y también sobre las expectativas en los mercados financieros. Como no pudiste salir de ese esquema, fuiste arrastrando un montón de problemas. Yo creo que nunca es tarde. Yo creo que hoy sería una alternativa como para pensar una alternativa de salida de ese esquema. Pero bueno, para eso necesitas mucha cohesión política. Necesitarás un gobierno que esté de nuevo bien alineado, bien coordinado, y que no sean medidas aisladas sin ton ni son. Por supuesto. Claro. Sergio, querido, la verdad que diste una clase acá para todos los tucumanos y tucumanas dentro de este contexto. Así que te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo enorme.
No, ustedes y a disposición. Gracias, Sergio. gracias. Bueno, clarísimo, el panorama nos aclaró bastante Sí, Sergio Chausa muy con respecto interesante. a las perspectivas. Nos gustó y ojalá que haya una salida. Esperemos Tiene que haya haberla, novedades la hay. durante la jornada. La vamos a encontrar.